En un mundo donde los errores parecen definirnos y el perdón es un bien escaso, existe una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el amor y la redención. ¿Qué harías si te encontraras al borde del abismo, habiéndolo perdido todo, incluso a ti mismo? ¿Y qué pasaría si, en el momento más oscuro, una luz inesperada te mostrara que nunca es demasiado tarde para volver a empezar? En el video de hoy, no solo hablaremos de un hijo perdido, sino también de un padre cuyo amor trasciende el tiempo, el dolor y la traición. Pero antes deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos. El día en que todo cambió. El hijo menor era joven, lleno de entusiasmo y de una energía que parecía inagotable. Tenía la chispa de la juventud y esa valentía que solo surge cuando uno aún no ha enfrentado las verdaderas dificultades de la vida. Durante años, había sentido que la vida bajo el cuidado de su padre, aunque cómoda y segura, lo mantenía atrapado. Para él, el hogar no era un refugio, sino una jaula que contenía sus sueños. Miraba constantemente hacia el horizonte, preguntándose qué habría más allá de las fronteras conocidas. Sus pensamientos estaban impregnados de ansias de libertad, de deseos de experimentar todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Quería aventuras, placeres, la promesa de una existencia sin límites, y en su mente, el tiempo para esperar había terminado. Una idea comenzó a formarse en su corazón. No quería seguir dependiendo de su padre, ni de las reglas que regían aquella casa. Quería lo que consideraba suyo por derecho. Así que, un día, tomó valor y se acercó a su padre con una petición que ninguno de los miembros de la familia hubiera esperado. «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde», dijo con determinación, su voz firme pero su mirada esquivando la de su progenitor. El silencio que siguió a sus palabras fue casi ensordecedor. Su padre lo miró con una expresión en la que se mezclaban la tristeza, la sorpresa y una profunda comprensión. Era un hombre sabio, y aunque sabía que aquella decisión traería consigo dolor y sufrimiento, no intentó imponer su voluntad. Sabía que, en el fondo, el aprendizaje más valioso viene de las experiencias que uno vive por sí mismo. Con un corazón cargado de pena, accedió a la petición de su hijo. El padre dividió sus bienes, separando la parte que correspondía al hijo menor. Cuando finalmente le entregó lo que había pedido, no pudo evitar sentir que algo se rompía entre ellos, algo difícil de expresar con palabras. Observó a su hijo partir, llevándose consigo una riqueza material que había tomado años construir y, más dolorosamente, una parte irreemplazable de su propio corazón. El joven, sin embargo, no miró atrás. La emoción de lo que creía que era el comienzo de una nueva vida lo impulsó hacia adelante. En su mente, ya había dejado atrás las restricciones de su hogar y estaba listo para enfrentar el mundo con toda su intensidad. No tenía dudas ni remordimientos. Su aventura apenas estaba comenzando. El sueño de libertad. El hijo menor llegó a tierras lejanas, donde todo parecía estar envuelto en un aire de promesa y novedad. Con la herencia en sus manos, sintió por primera vez lo que era tener el control total de su vida. Ya no había reglas, no había límites ni obligaciones que lo ataran. Decidió disfrutar plenamente de aquella libertad recién adquirida, y pronto su riqueza comenzó a atraer a otros. Se rodeó de personas que lo adulaban y celebraban su generosidad. Organizó fiestas llenas de música, risas y todo tipo de excesos. En cada banquete sentía que estaba saboreando la vida que siempre había imaginado. Cada día traía una nueva oportunidad de placer, de experimentar algo distinto, algo emocionante. Los días y las noches se desdibujaban en un torbellino de diversión. Todo parecía perfecto.
Sin embargo, aunque exteriormente lucía como alguien que lo tenía todo, en el fondo de su ser algo comenzaba a cambiar. Había momentos, breves pero cada vez más frecuentes, en los que sentía un vacío que no podía explicar. Como si, a pesar de toda la abundancia que lo rodeaba, algo esencial le faltara. Pero en medio del ruido y la euforia, no quería detenerse a pensar demasiado en ello. Con el tiempo, su fortuna empezó a disminuir. Lo que alguna vez pareció inagotable se fue desvaneciendo lentamente, moneda tras moneda. No se preocupó al principio. Estaba convencido de que de alguna manera todo se solucionaría. Pero una mañana, al contar lo que quedaba de su herencia, la cruda realidad lo golpeó. Estaba arruinado. Los lujos que había disfrutado ya no estaban a su alcance, y los amigos que alguna vez habían compartido sus banquetes comenzaron a desaparecer. La caída más baja. Desesperado y hambriento, aceptó un trabajo que nunca habría imaginado desempeñar: cuidar cerdos. Para alguien criado en una tradición que consideraba a estos animales impuros, era una degradación inimaginable. Cada día, rodeado de suciedad, se esforzaba por alimentar a las bestias, mientras el hambre lo atormentaba. Miraba la comida que daba a los animales y deseaba poder comerla él mismo, pero ni siquiera eso le estaba permitido. Fue en ese estado de humillación que su mente comenzó a aclararse. Sentado en la penumbra de su miseria, recordó el hogar que había dejado atrás. Pensó en su padre, en cómo incluso los siervos en su casa vivían mejor que él en ese momento. La realización de su error lo golpeó con una fuerza implacable. Por primera vez se vio como realmente era, no el hombre autosuficiente que imaginaba, sino un ser quebrado por su propio orgullo y egoísmo. Volveré a casa, decidió, con lágrimas en los ojos, no como hijo, porque ya no soy digno de ese título, sino como un siervo. Al menos allí tendré un techo y pan para comer. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. El camino de regreso. El viaje de regreso fue el más largo de su vida, no por la distancia, sino por el peso de la vergüenza que llevaba consigo. Cada paso era una lucha contra el miedo y la duda. Imaginaba a su padre rechazándolo, incapaz de perdonarlo por su traición. Pensaba en cómo lo mirarían los demás, cómo lo juzgarían por haberlo perdido todo. Sin embargo, cada paso también estaba impulsado por una pequeña llama de esperanza, una esperanza que lo mantenía en movimiento a pesar de todo. Cuando finalmente divisó la casa en el horizonte, su corazón se aceleró, y entonces lo vio. Un amor inquebrantable allí, de pie frente a la casa, estaba su padre. El anciano parecía haber estado esperándolo todo este tiempo, como si nunca hubiera perdido la esperanza de su regreso. Pero lo que sucedió después dejó al joven sin palabras. En lugar de esperar, el padre corrió hacia él. Era un hombre mayor, pero sus pasos eran rápidos y decididos. Antes de que el hijo pudiera pronunciar las palabras de disculpa que había ensayado tantas veces, su padre lo abrazó con fuerza, como si nunca quisiera soltarlo. El joven intentó hablar. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre no lo dejó terminar. Llamó a sus siervos con una voz llena de alegría. «Traigan la mejor túnica, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Maten el becerro más gordo, porque hoy celebramos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Para el hijo, el abrazo de su padre fue más que una bienvenida. Fue una declaración de amor incondicional, una restauración no solo a su hogar, sino también a su identidad como hijo. El conflicto del hermano mayor. Sin embargo,
No todos compartieron la alegría de aquel reencuentro. El hermano mayor, quien había permanecido en casa trabajando fielmente junto a su padre, regresó del campo y al escuchar la música y las risas, sintió una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Qué está pasando?», preguntó a uno de los siervos. Cuando le explicaron que su hermano había regresado y que su padre había ordenado una fiesta en su honor, el hermano mayor se llenó de indignación. Se negó a entrar a la casa, permaneciendo fuera, consumido por el dolor y el resentimiento. El padre, al enterarse, salió a buscarlo. «Hijo, ¿por qué no entras?», le preguntó con ternura. El hermano mayor, incapaz de contener sus emociones, respondió con dureza: «He estado aquí todo este tiempo, trabajando para ti, siendo fiel, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero ahora, este hijo tuyo, que derrochó tu fortuna, regresa y haces un banquete para él. ¿Es esto justo?». Una respuesta de sabiduría. El padre, con la misma paciencia que había mostrado con el hijo menor, respondió con suavidad: «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero debemos celebrar y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Estas palabras resonaron en el corazón del hermano mayor, aunque el camino hacia la reconciliación no sería inmediato. Una familia restaurada. Esa noche, la casa estuvo llena de música y alegría, pero también de reflexiones profundas. Para el hijo menor, el regreso fue una lección de humildad y redención. Para el hermano mayor, fue un recordatorio de que el amor no se mide por comparaciones, sino por su capacidad de incluir y restaurar. El padre, por su parte, mostró que el verdadero amor no tiene límites. Es un amor que espera, que perdona y que celebra cuando aquellos que estaban perdidos encuentran su camino de regreso. En ese hogar, esa noche, no solo se celebró la vuelta de un hijo, sino también la fuerza de los lazos familiares, capaces de sanar incluso las heridas más profundas. Y hasta acá, el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.